El aire estaba cargado de una lluvia torrencial, como si incluso el cielo estuviera llorando por la pérdida de un gran hombre. Nubes de color gris oscuro colgaban sobre la ciudad como una manta, y el viento transportaba la melancolía del luto mientras agitaba las hojas. El funeral había terminado, y ahora, un silencio lúgubre se había asentado sobre la gran y vieja casa. Solo el crepitar del fuego en la chimenea y el susurro de la lluvia contra los cristales rompían la profunda quietud. Dentro de la casa, 3 hermanos, John, Emily y Michael, se habían reunido para discutir la herencia de su padre. John, el mayor, siempre había sido el pilar de la familia. Conocido por su comportamiento tranquilo y lógico, era un hombre de negocios listo para hacerse cargo de los asuntos de su padre. Emily, la mediana, era una artista elegante y emocional. La muerte de su padre la había afectado profundamente. Michael, el más joven, era un alma más reservada y desorganizada, un poco alejado de las realidades de la vida. Los 3 estaban sentados alrededor de una gran mesa de caoba tallada. Sus rostros estaban pálidos y cansados, con la profundidad de su duelo aún fresca en sus ojos. Su padre, James Henderson, era un hombre de inmensa riqueza e influencia. Era conocido por sus negocios, el imperio que había construido y sus principios estrictos. Había tratado a sus hijos con distancia, pero con justicia. O al menos eso pensaban. Ahora, estaban allí para conocer el último deseo de su padre, cómo había moldeado su vida y que había dejado atrás. Al otro lado de la mesa, se sentaba el abogado de la familia, el señor Thompson. Él era el confidente y consejero legal más confiable de James Henderson. Sus manos sostenían un grueso sobre con el escudo de la familia Henderson. Su expresión era una mezcla de simpatía y advertencia cautelosa. Se aclaró la garganta y rompió el silencio que llenaba la habitación. El testamento de su padre es bastante inusual. Estas palabras sorprendieron a los 3 hermanos. John frunció el ceño y se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿A qué te refieres con inusual, Thompson? Solo léelo. Todos sabemos cómo funciona esto. Todo se dividirá de manera justa, dentro del marco de la ley. Emily apretó la mano de su hermano. Le resultaba difícil controlar sus emociones. Ella era la que tenía el vínculo más cercano con su padre, ya que su pasión por el arte los había unido en un punto común. Michael, por su parte, miraba fijamente a la pared, aparentemente perdido en su dolor. La fortuna de la familia no le interesaba mucho, de hecho, se sentía incómodo con la carga que traía consigo. Thompson abrió lentamente el sobre. Colocó los papeles meticulosamente sobre la mesa y comenzó a leer. Su voz resonaba en la habitación en un ritmo monótono. Primero, enumeró una por una las propiedades, las empresas internacionales, la colección de arte valorada en millones de dólares y otros activos. Los hermanos sintieron que su tensión cedía lentamente a un sentido de deber. Cada activo era un símbolo del poder y éxito de su padre. Todo iba según lo planeado, hasta el último párrafo. La voz de Thompson cambió con la línea que leyó. Su garganta parecía estar anudada. Sin apartar la vista del sobre, pronunció las palabras casi en un susurro, y a una persona de la que no he hablado, que lleva una carga mucho mayor que la suya, le dejo toda mi fortuna y todos mis activos. A la persona que más lo merece. Mi hijo. David. Un silencio aturdidor cayó sobre la habitación. Las expresiones de los hermanos, que hace un momento estaban llenas de luto, se transformaron en una incredulidad asombrosa. La voz de Emily tembló. ¿David? ¿Quién es David? La mandíbula de John se tensó. Thompson, debe haber un error. Nuestro padre no tenía otro hijo. Nosotros somos sus únicos herederos. Thompson los miró con una expresión indescifrable. No es un error, señor John. Su padre lo planeó todo meticulosamente. Les dejó una carta sellada, solo para que ustedes la leyeran, explicando todo. Además, les dio un año para encontrar a David. Si fallan, la herencia será donada a una organización benéfica elegida por James Henderson. Esto no es solo un testamento, sino también un último desafío que su padre les ha dejado. Michael se levantó de su silla. La arrastró por el suelo pulido con un chirrido. ¿Un desafío? Después de todo lo que hemos hecho, ¿no nos ha dejado nada?
Su voz estaba llena de amargura y traición. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué él? ¿Por qué no nosotros? Los tres hermanos se miraron. Un nombre que nunca antes habían oído, una vida secreta de la que no sabían nada, y una fortuna masiva que ahora estaba fuera de su alcance. El testamento era más que una división de herencia, era un terremoto emocional. Y ellos estaban parados justo en medio de este terremoto. El abogado Thompson le entregó el sobresellado a John. John lo tomó con vacilación, como si contuviera veneno. En el sobre, con la elegante letra de su padre, estaba escrito solo para John. En ese momento, Michael, aún incapaz de recuperarse del shock, gritó: «Esto es una tontería. Mi padre nos abandonó». Emily, por su parte, lloraba en silencio. Todo se había puesto patas arriba en un instante. Los hermanos se enfrentaban a este increíble desafío que su padre les había dejado. El señor Thompson se dirigió hacia la puerta. «Tienen un año», repitió. «Si no encuentran a David al final del año, todo se perderá». Thompson se inclinó con respeto una última vez y salió de la casa. Cuando la puerta se cerró, la tensión en la habitación aumentó aún más. El primero en romper el silencio fue Michael. «¿Por qué hizo esto? ¿Para castigarnos?». John apretaba el sobre entre sus dedos. «No lo sé, Michael. Pero no me rendiré en esto». Con lágrimas en los ojos, Emily dijo: «Lo que más me entristece es que mi padre no confiara en nosotros. ¿Por qué no nos dijo que tenía un hijo secreto?». John les dijo a sus hermanos que se calmaran y abrió el sobre. Dentro, había una carta escrita por su padre. Cada línea de la carta desvelaba un nuevo secreto para los tres hermanos. James Henderson hablaba de David en la carta. Lo describía como el hijo de su gran amor, Alice, a quien había perdido a una edad temprana. James se había visto obligado a mantener a David en secreto porque estaba casado en ese momento y un escándalo podría haber destruido todo su imperio. Después de la muerte de Alice, no había podido contarle a nadie sobre la existencia de David. Había temido la conmoción que un niño que aparecía años después causaría en su familia. La carta no solo explicaba quién era David, sino que también daba pistas sobre dónde podría estar. Sabía que David, cuando creciera, iría a la ciudad favorita de su madre, Roma. Allí, persigue sus sueños. Lo reconocerán por su pasión por el arte. John frunció el ceño mientras leía la carta. Emily escuchaba con los ojos muy abiertos. La carta mostraba cuán solo y con dolor había estado su padre en realidad. Su padre había sido aplastado bajo la carga de perder al amor de su vida y tener un hijo secreto. Michael no podía creer lo que oía. «Entonces, ¿mi padre nos ocultó el mayor secreto de su vida y ahora le da toda nuestra herencia a un extraño?». John se guardó la carta en el bolsillo. «No, Michael. Mi padre quiere que la herencia vaya a David. Pero al mismo tiempo, nos está dando una oportunidad. Quiere que encontremos a David y demostremos que somos dignos de este proceso». Emily miró a sus hermanos. En sus ojos ya no había tanto dolor como determinación. «Creo en él. Mi padre debe haber sabido lo que hacía». Michael, por otro lado, era más escéptico. «¿Por qué haría algo así? ¿Nos está metiendo en una carrera?». John dijo: «No es una carrera, es una búsqueda. Tenemos que entender por qué nuestro padre tomó una decisión así y encontrar a David. Porque esto no es solo sobre dinero. Se trata de demostrar la fe y la confianza que nuestro padre tenía en nosotros». Los tres hermanos se hicieron una promesa. Encontrarían a David. Sin embargo, no sabían aún que esta búsqueda no solo los llevaría físicamente a Roma, sino también a las profundidades de sus propios lazos familiares e identidades. La carta de James Henderson había puesto patas arriba el mundo de los tres hermanos. Durante días, releían cada línea de la carta, tratando de armar las piezas de la vida secreta de su padre. John, con su mente de hombre de negocios, se puso a idear un plan. Emily, pensando en el amor de su padre por Alice, estableció una conexión emocional, mientras que Michael todavía creía que la situación no era justa. Michael objetó: «Esto no es una búsqueda, es una ilusión. Mi padre nos está haciendo correr tras un fantasma». John, sin embargo, estaba decidido.
Esta es nuestra última oportunidad, Michael. O hacemos lo que nuestro padre quería o no obtendremos nada. Su plan era simple, seguirían las pistas y viajarían a Roma. John rápidamente organizó los billetes de avión y las reservas de hotel, mientras que Emily se quedaba pensando en la frase, pasión por el arte, de la carta de su padre. Su padre y Alice habían sido apasionados por el arte. Emily pensaba que esta pasión también estaría en David. Michael, por su parte, solo se había llevado una mochila, revelando su renuencia a esta aventura con cada movimiento. Aterrizaron en Roma. El olor histórico de la ciudad los envolvió de inmediato. La majestuosa silueta del Coliseo, los sonidos que resonaban entre las ruinas antiguas y las obras de arte que brotaban en cada rincón. Para John, era el primer paso de un plan de marketing. Para Emily, era un lugar sagrado donde buscaba el alma de su padre. Para Michael, era solo el comienzo de una decepción. Su búsqueda comenzó siguiendo las pistas de la carta de su padre. Primero, fueron a las escaleras de la Plaza de España, uno de los lugares favoritos de Alice. Emily intentaba encontrar rastros del amor de juventud de su padre en cada escalón. John miraba Google Maps en su teléfono, anotando las academias de arte, galerías y estudios de la zona. Michael se sentó en un banco, observando a la multitud con indiferencia. Los primeros días pasaron en desesperanza. Visitaron docenas de galerías, hablaron con cientos de artistas. Cada uno de ellos había encontrado a alguien que podría encajar en el perfil que buscaban, pero ninguno era la persona que buscaban. Emily intentaba imaginar el rostro de David entre cientos de retratos. Un día, en una galería, vio un cuadro de la flor favorita de Alice, la que se mencionaba en la carta de su padre. Revisó el nombre del pintor. No era David. La desesperanza comenzaba a infiltrarse lentamente. Una noche, mientras los tres hermanos estaban sentados en un restaurante, la tensión entre ellos llegó a su punto máximo. Michael preguntó, ¿por qué nos está haciendo pasar por este tormento? ¿Qué es esto? ¿Una carrera? Tenemos que demostrar que merecemos el amor de nuestro padre. Emily respondió, Michael, no se trata de dinero. Se trata de entender a nuestro padre. Vivió con un secreto toda su vida. Tal vez esta carta fue su último intento de ser honesto con nosotros. John silenció a sus hermanos. No llegaremos a ninguna parte discutiendo. Thompson nos dio otra pista, David era apasionado por un collar de su madre. Ese collar era similar a una pieza exhibida en una tienda de antigüedades en Roma. Esta información hizo que los ojos de Emily se iluminaran. Recordó que la carta de su padre mencionaba el collar de Alice. El collar era un regalo que su padre le había hecho a su madre. A la mañana siguiente, los tres hermanos se dirigieron a la tienda de antigüedades que John había encontrado. El exterior de la tienda era bastante viejo. El interior estaba lleno de objetos polvorientos y antiguos. El dueño de la tienda era un anciano. Emily le preguntó de inmediato al dueño de la tienda sobre un collar con la inscripción Alice, que se había exhibido allí una vez. El anciano dijo, «Ah, sí. Recuerdo ese collar. Una joven lo trajo aquí. Quería hacer una réplica exacta del collar. Pertenecía a la madre del joven. Él la amaba mucho». Michael preguntó, «¿Sabe el nombre del joven?» El anciano dijo, «No. No me dijo su nombre. Pero lo llamaba, el legado de mi madre para mí. Y me dijo que había estado viviendo una vida muy pobre últimamente. Él mismo había hecho los grabados en el collar. Era bastante talentoso». Esto captó la atención de Emily. David podría no ser solo un artista, sino también talentoso en el trabajo de la joyería. El anciano les mostró una foto. «Miren», dijo. «Esta es una nota que el joven me dio. Dice, el último deseo de mi madre». Y en el reverso de la nota, había una dirección y un nombre, Vía del Corso, 42, Il Segreto. Los tres hermanos se miraron. Habían encontrado la pista que buscaban. Y esta pista los estaba dirigiendo hacia un nuevo misterio. Con la última pista de Thompson y la dirección que el viejo anticuario les había dado, los hermanos caminaron hacia el corazón de Roma, la Vía del Corso. En medio de la concurrida calle y la multitud de turistas,
notaron una pequeña y sencilla puerta con un letrero que decía Il Segreto. Era un estudio de arte. Cuando entraron, fueron recibidos por el olor a madera y el silencio de las pinceladas. Dentro, había una habitación llena de pinturas. Cada obra transmitía una emoción diferente. Emily miraba a su alrededor con los ojos brillantes. Sentía esa pasión que su padre mencionaba en su carta en cada rincón de este estudio. John estaba revisando la dirección en el papel que tenía en la mano. Este era el lugar correcto. Michael todavía era escéptico. Quizás estamos en la dirección equivocada, susurró. En ese momento, un joven se acercó a ellos. Estaba cubierto de manchas de pintura, pero sus ojos reflejaban el alma de un artista. ¿Puedo ayudarlos?, preguntó. Los ojos del hombre se parecían a los de Emily, lo que la sorprendió. Emily dijo, «Estamos buscando a David». El joven respondió, «Yo soy David». Los tres hermanos finalmente habían encontrado al misterioso hijo de su padre. David los invitó a su estudio. Comenzó a contarles su historia. Les contó cómo se quedó solo después de la muerte de su madre, Alice, que ella nunca había hablado de su padre y cómo el arte lo había mantenido en pie. «Mi madre solo me dejó un collar y una nota», dijo. En el collar, decía, «No te olvides, David. Vive a través del arte». Y en la nota, decía, «Un día sabrás quién es tu padre, pero cuando llegue ese día, también sabrás cuánto te amaba». Punto. David no sabía quién era su padre. Solo sabía que su nombre era James. A David no le importaba su familia ni la riqueza de su padre. «Mi única herencia es la pasión por el arte que mi madre me dejó», dijo. «Me gano la vida en este estudio y eso es suficiente para mí». John le contó a David sobre la carta de su padre y los detalles del testamento. David se sorprendió por lo que oyó. Su padre, que había mantenido un hijo en secreto durante años, le había dejado toda su fortuna. David dijo, «Es increíble. Pero no quiero el dinero. Para mí, el recuerdo de mi madre y la pasión por el arte que mi padre me dejó son suficientes». En ese momento, Michael notó un gran cuadro al lado. El cuadro era un retrato de la madre de David, y en la parte de atrás del retrato, había una nota escrita con la letra de su padre, «Mi David, este retrato es un símbolo de mi amor por ti. Tu padre». Cuando Michael leyó esta nota en voz alta, sus ojos se llenaron de lágrimas. Había entendido cuán profundo era el amor de su padre por David. Esto era algo mucho más valioso que el dinero o la herencia. Al final de la historia, los hermanos establecieron un vínculo con David. David no aceptó la herencia, pero no rechazó la oferta de sus hermanos. Ellos tampoco tomaron la herencia, pero le ofrecieron a David la oportunidad de fundar la fundación de arte de su padre y dirigirla. David aceptó la oferta. La herencia de James Henderson viviría a través de una fundación que ayudaría a los jóvenes amantes del arte. Los hermanos se dieron cuenta de que el testamento de su padre era en realidad un viaje que los empoderaba a fortalecer sus lazos y los empujaba a entender a su padre, más que a dejarles una herencia material.